vamos a comenzar analizando el primer bloque, que tiene que ver con las bases educativas o pedagógicas de la nueva educación musical. Bases pedagógicas de la nueva educación musical. Una de las realidades que estamos experimentando es que si queremos entender el cambio educativo que está viviendo pues, nuestra sociedad y al mismo tiempo está viviendo nuestra educación, nuestro sistema educativo, tenemos que nombrar y hacer referencia a lo que significan competencias. Normalmente cuando hemos construido la educación, hemos trabajado en base durante muchos años a contenidos. De hecho, la educación, el espacio educativo era el lugar donde yo iba a recibir información, donde yo iba a recibir el conocimiento. Pero esta realidad ha cambiado. El conocimiento es accesible a todos y este tema lo hablaremos más en el tema de la metodología. Pero sí es verdad que una persona que tenga conocimiento no va a asegurarnos que sea una persona competente en una labor profesional o una labor educativa o una labor artística. Ni siquiera las habilidades son necesariamente un elemento que nos asegure la competencia de la persona. Por lo tanto, cuando hablamos de una persona competente, no estamos hablando de una persona que es competitiva, no es ese sentido del significado. Estamos hablando de una persona competente, aquella persona que es capaz de conseguir algo por sí misma, que tiene las herramientas, las cualidades y el carácter o la preparación emocional también para poder conseguir algo con total autonomía y total calidad. Por lo tanto, si hablamos de competencia, hablamos de esa característica que define a una persona y que la define porque tiene una serie de conocimientos, una serie de habilidades y también un carácter que le hacen ser competente para una labor. Por ejemplo, cuando tú aprendes a manejar o aprendes a conducir, como decimos en España, tu coche, ¿no? Tú aprendes a manejar el carro y lo primero que haces es aprender el código de circulación. En España además es caro el aprender a conducir. Todo el proceso educativo y dura meses. En otros países yo sé que es más fácil. Pero cuando vas a aprender a manejar el carro, lo primero que tienes que aprender es unas normas. Es decir, hay unos contenidos que tienes que aprender en cuanto a las normas de tráfico, en cuanto a los elementos que componen un coche, el volante, la caja de cambio. Pero además hay una serie de habilidades. Tienes que aprender a sincronizar tus manos, tus pies, para trabajar pedales y sobre todo si estás trabajando en un coche que no es automático, ¿verdad? Pero además, fijaros, aunque tú tengas todo el código de circulación aprendido, aunque tú tengas la habilidad y la destreza y la coordinación de trabajar, eso no te garantiza que tú seas capaz de ser competente conduciendo o ser un buen conductor, sino que además tienes que tener un carácter de saber enfrentarte al tráfico, de no tener miedo, una serie de cualidades que se definen más en tus emociones o en tu personalidad, pero que te ayudan a ser competente. Por lo tanto, hablamos de competencia, aquella característica que define a una persona que la hace tener una serie de conocimientos, una serie de habilidades y un carácter para poder hacer correctamente o cumplir correctamente una tarea. Cuando trabajamos las competencias, tenemos que pensar en 4 niveles y pensar que si queremos trabajar las competencias con nuestros alumnos y hacerlos competentes, no podemos conseguir que sean competentes pues de repente. A veces puede funcionar, pero hay que entender que hay un proceso de desarrollo o de aprendizaje en lo que es la competencia. Dejadme que os explique. Por ejemplo, puede ser que una persona no conduzca, ni siquiera sienta la necesidad de conducir ni la importancia de conducir. Es decir, o de manejar. La persona no conduce y nunca lo ha pensado, ni siquiera tiene interés. Entonces, esa persona hablamos que tiene una incompetencia inconsciente. Es decir, que es incompetente para conducir y que ni siquiera lo sabe. Pero puede ser un momento dado de la vida que te ocurra una situación determinada que necesites un coche. Y entonces esta persona se piensa, o un carro, y se piensa y dice, wow, sería interesante poder tener un vehículo para poder llevar a mi niño, a mi hijo al colegio. Entonces se genera un segundo nivel de lo que sería el nivel de desarrollo de competencia, y es el desarrollo de la incompetencia consciente.
Es decir, yo soy consciente de que soy un incompetente. No sé conducir y lo soy. Se crea el sentido de necesidad. Tercer punto, una vez que esa persona lo sabe, decide estudiar en una autoescuela o decide prepararse para poder aprender a manejar. Cuando va a la autoescuela a aprender a manejar, está empezando a desarrollar lo que se llama la competencia consciente. Es decir, se hace consciente su competencia y empieza a crecer en el desarrollo de la competencia. Hablamos de esto cuando estamos aprendiendo en un instrumento a tocar algo. Estamos hablando cuando estamos aprendiendo un concepto y lo estamos entendiendo, lo estamos reflexionando en nuestras clases ministeriales. Es decir, se adhiere la competencia consciente. Y hay un cuarto punto interesante cuando hablamos de competencia, y sería el desarrollo de la competencia inconsciente. Es decir, cuando la persona maneja el carro o conduce el coche y lo hace de tal forma que no tiene que pensar en que está conduciendo, en que está cambiando, no, su competencia le sale de forma natural, de forma inconsciente, no se da cuenta, lo hace naturalmente. Y puede estar hablando por teléfono, no debéis hablar por teléfono, pero puede estar hablando por teléfono, puede estar haciendo otra cosa, puede estar orando, pensando, hablando con el copiloto, pero sus mecanismos de actuación son naturales. Por lo tanto, estamos hablando de 4 procesos: incompetencia inconsciente, incompetencia consciente, competencia consciente y competencia inconsciente. Eso es muy importante de entenderlo, para entender y para saber cómo planificar tu aprendizaje, a fin de que nuestro ejercicio educativo pues ayude al alumno a generar de forma programada y progresiva el desarrollo de la competencia. Quiero decir, no podemos hacer una persona competente si no tiene la necesidad de ser competente. Y muchas veces nuestros primeros trabajos tienen que ser generar el interés, despertar la necesidad, para que el alumno decida querer ser competente y aprender. Esto pasa, un ejemplo muy claro, con las canciones. Muchas veces tenemos canciones que estamos usando y queremos enseñar, pero a nosotros mismos no nos gustan estas canciones. Entonces, no generamos la necesidad de aprenderlas. El hecho de que a ti te guste algo mucho como profesor ayuda y facilita despertar el interés en el alumno, por eso que a ti te gusta también. Entonces, muchas veces queremos que aprenda la canción, pero no hemos generado el interés o la necesidad por aprender esa canción. Por lo tanto, si queremos ver una transformación y un trabajo motivado del alumno en cuanto a su proceso de desarrollo de competencias, pues tenemos que estar dispuestos a trabajar previamente la incompetencia consciente, es decir, la necesidad. ¿Vale? Toda nuestra educación tiene que estar fundamentada en competencias. No se trata de programar por objetivos, no se trata de programar por contenidos. Se trata de que tenemos que visualizar qué competencias queremos ver en nuestros alumnos y a eso le añadimos los contenidos, las habilidades, el carácter y todo lo que creamos que es necesario para que nuestro alumno pueda ser competente. Las competencias son básicas, son necesarias y nos ayudan a cambiar el paradigma de cómo enseñar. En los próximos meses, en todo un proceso de reforma educativa, vamos a hablar mucho de competencias. Y es bueno animaros a que penséis, ¿cómo trabajamos competencias, ¿no? Hay un ejemplo muy claro y es interesante. Y es el ejemplo cuando hablamos del tema del oído armónico. El oído armónico, como tal, no es un contenido. Y si trabajamos contenido, trabajamos mucho la parte de armonía. Pero en muchos casos, un alumno que se gradúa con nosotros va a ir a su iglesia. Y cuando llega a su iglesia, él se va a encontrar con muchas veces necesidad de tener que improvisar y tener que sobre la marcha agarrar los acordes de una canción. Entonces muchas veces eso no lo tiene. Y es posible que el pastor le diga, Pepito, acompáñame. El pastor, no sé, es que no tengo los charts, no sé. ¿No? Pero el pastor, me sé toda la teoría de armonía. Me sé todas las progresiones armónicas, me sé todo tipo de modos, escalas, lo que quiera, pastor. El pastor dice, pero ¿para qué, no? O sea, entonces, a veces es interesante que el que un alumno tenga conocimiento teórico no le va a dar la competencia. Y por eso el pensar en la competencia de ser capaz de acompañar y sacar acordes sencillos de una canción es una cosa importante
que nosotros tenemos que albergar en nuestra labor educativa y que muchas veces si lo hacemos desde una planificación de contenidos, pues no vamos a dar lugar a eso, ¿no? Dígase eso, dígase creatividad, dígase improvisación y otros elementos. ¿Vale? Espero que esto os ayude y me gustaría que pudierais tomar un tiempo, dedicar un tiempo a pensar en lo que significan las competencias, ¿no? Pero me gustaría, antes de dar ese tiempo, hablar de otro concepto más que es base de nuestra pedagogía en cuanto a una nueva educación musical. Y es el concepto del ciclo del conocimiento. Cuando aprendemos, tenemos un proceso de aprendizaje. Nosotros no aprendemos directamente todo como un sentido de transferencia, sino que el cuerpo humano, nuestra mente, todo nuestro ser, genera un proceso de llegar desde la información a una práctica o una exteriorización del aprendizaje. Hay todo un ciclo. Veámoslo. Cuando una persona empieza a estudiar o toma una información, lo primero que hace es que la recibe. La información llega a la persona. La persona siente la información, sea por internet, sea por un profesor, sea por la lectura de un libro, etc. Segundo paso, una vez que la persona ha recibido la información, fijaos qué interesante, la persona la selecciona la información. No toda la información que nosotros tenemos o recibimos nos la quedamos. Por ejemplo, si tú cierras tus ojos y escuchas a tu alrededor, escucharás un montón de sonidos simultáneos. Muchos más de lo que te imaginas, pero no todos seleccionamos. A lo mejor tú piensas que hay 3. Si te paras y seleccionas bien, puedes encontrar más de 20. Eso pasa con nuestra forma de ver, con nuestra forma de oler, en definitiva con nuestra forma de sentir. Seleccionamos. Entonces, ¿qué información estamos seleccionando? Aquella que nos es interesante, aquella que creemos que es necesaria, aquella que nos gusta. ¿Para qué? Para el siguiente paso es analizar la información. Empezamos a comparar la información con otras cosas, empezamos a descubrir la información, a verla con más profundidad, para llegar a un siguiente nivel, que es el nivel de la reflexión. ¿Qué es reflexión en la información? Es como diríamos en el mundo evangélico, es meditar la información. Es sentarnos y mirar con profundidad la información, compararla, mirarla desde diferentes ángulos. Es un estudio más exhaustivo de la información. ¿Para llegar a qué? Para llegar a un siguiente nivel, que es el nivel de la interiorización. ¿Qué es la interiorización? Es el momento en el que nosotros esta información la llevamos a nuestra realidad, la llevamos a nuestra praxis. Es decir, la llevamos a ese espacio donde entendemos cómo ese conocimiento es aplicable en nuestro día a día. Y el último punto sería la exteriorización. ¿Qué es la exteriorización en este ciclo del conocimiento? Es la parte donde yo soy capaz de expresar lo que he aprendido. Dígase, en el mundo de la música, sería el paso creativo. Cuando yo soy capaz de ser creativo con lo que he aprendido, es que yo realmente lo he interiorizado y lo he trabajado bien, completamente. Pongo un ejemplo. Si yo aprendo una escala pentatónica, primer paso, la escucho del profesor. La segundo, la selecciono, digo, me gusta. El profesor me ha enganchado y me interesa esto. Tercer paso, llega esta información a empezar a analizarla, a ver, profesor, cómo la haces, cómo se tocaría. Cuarto paso, reflexiono, empiezo a estudiarla y la trabajo. Quinto paso, la interiorizo. La escala ya me sale sola. Yo puedo estar hablando contigo y puedo estar tocando la escala. Y puedo estar hablando contigo. ¿Por qué? Pues ya la tengo interiorizada, la tengo interna. Y quinto y sexto paso sería la exteriorización. ¿Qué hago con la escala? Que soy capaz de improvisar. Aquí entra un tema muy interesante. Y es que hablamos de la creatividad como un elemento también importante en la educación. Muchas veces cuando trabajamos nos limitamos en música a enseñar cosas, pero no añadimos el elemento creativo a lo que hemos aprendido. Y claro ejemplo es que muchas de las canciones que aprendemos nos limitamos a copiar la canción. La meta es tocarla como la toca esta gente, como la toca Danilo, como la toca el otro. Pero no vemos el valor de lo que significa la creatividad por encima de ese proceso de aprendizaje. Entonces, cuando aprendemos algo, tenemos no limitarnos a copiar, sino a llevar este ejercicio de aprendizaje a un nivel creativo. En las asignaturas ministeriales, es un ejemplo también muy concreto, sería que cuando nosotros hemos aprendido toda la información sobre, por ejemplo, la vida de David,
empezamos a pensar y reflexionar sobre este tema, lo aplicamos a nuestra realidad y en la fase de exteriorización sería que nosotros expresamos o enseñamos o vivenciamos de una manera práctica, dígase una actividad, una presentación en clase, un tiempo de alabanza, una dinámica que tú haces en tu iglesia, donde tú exteriorizas eso. Entonces toda esa fase nos ayuda a que el conocimiento se cierre y se aprenda. Nuestras escuelas trabajan mucho y muchas veces lo que es la parte vinculada con la recepción de la información. Pero si queremos ver líderes y gente desarrollada, y esta es nuestra misión, líderes y adoradores que impacten el mundo, tenemos que trabajar el bloque que tiene que ver con el pensamiento y con el hacer. Porque esto determina personas que son capaces no solamente de cumplir lo que se les pide, sino de liderar. El círculo de conocimiento es básico. Esto nos hace pensar en que tenemos una tarea ardua e importante, en que nuestros alumnos no solo aprendan conceptos, aprendan y reciban información, sino ayudarles a pensar y hacer. Y que ese pensamiento y esa acción les haga ser autónomos y con la capacidad de ser líderes, que puedan ser utilizados por Dios y puedan transformar a través de sus decisiones. Hermanos, todo un reto. Tal vez, no sé si te has planteado esto alguna vez, pero este círculo nos reta tal vez a rebajar nuestra cantidad de contenido, pero trabajar ese menos contenido con más calidad para ver que alumnos se despiertan a un nivel de liderazgo, a un nivel de creatividad. No solamente en el área de música creamos músicos que repiten, sino queremos crear artistas, queremos ayudar a que el arte salga. Por lo tanto, es básico que eso se trabaje. Muy bien, pues vamos a dejar estos dos áreas, estos dos pensamientos o reflexiones en cuanto a lo que significa competencia y en cuanto a lo que significa el círculo del conocimiento, y me gustaría que pudierais pasar un rato ahora debatiendo, preguntando cuál es vuestra realidad en cuanto a estas áreas, cómo lo estáis haciendo, qué podéis hacer, y que de una forma de sinergia y de interacción podáis ayudaros a que estas palabras pues puedan ponerse en práctica. Tal vez no estáis de acuerdo conmigo, es solo una propuesta. Yo no estoy pidiendo que lo que estamos hablando aquí se tenga que hacer, pero sí agradezco, y sé que en vuestro corazón también está, el ejercicio de que estos vídeos nos ayuden a pensar y nos ayuden a tomar decisiones que mejoren nuestra calidad educativa. Estamos en contacto, tenéis las preguntas en un dossier y espero para cualquier cosa que disfrutéis y estáis en contacto conmigo para cualquier necesidad.